is nothing. Only warm primordial blackness. Your conscience ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never ever. Hola, soy yo Candy Causa y en la sesión de hoy vamos a hablar de un juego muy importante, Disco Elysium. Disco Elysium es un juego aparecido en 2019 en el que interpretas el papel de un detective amnésico tratando de resolver un caso mientras lidia con sus propios fantasmas personales. Para ello te desplazarás a Revachol, la ciudad donde se encuentra el hombre colgado a un árbol que pone en marcha la trama policíaca del juego. No sin mucha dificultad y tras una borrachera legendaria, te ocuparás de investigar el caso interrogando a las personas que pueblan la ciudad y a veces a la propia ciudad. Y es que Harry, el teniente del precinto 41, no está bien. Al comienzo de tu partida escogerás cómo repartir unos pocos puntos en tus habilidades como detective. ¿Acaso una manera de representar las lagunas de tu lamentable estado mental y físico? En pocas palabras, Harry Dubois es el policía que tú haces con lo que hicieron de él. Puedes crear un personaje a la imagen de Sherlock Holmes si inviertes sus puntos en habilidades como lógica o cálculo visual, o, si lo prefieres, puedes convertirte en un matón psicotrópico invirtiendo en umbral del dolor y electroquímica. Tus habilidades determinarán qué opciones aparecerán en las conversaciones que tengas en el juego y la manera en la que afrontarás los problemas que te planteen. No hay un arquetipo necesariamente mejor que otro. De hecho, el juego se presta a la experimentación. Muchas veces, el fracaso en Disco Elysium abre puertas más reveladoras que el éxito. Parece que algunos miembros importantes de Za-Un han abandonado el barco y no trabajarán más en la secuela del juego galardonado. ¿Cómo te sientes ante esta noticia? ¿Preocupado? ¿Triste? ¡Qué ironía! Resulta que el despido de los creadores clave de Disco Elysium fue causado por la avaricia corporativa del estudio que los ha puesto de patitas en la calle. Y todo porque intentaron obtener información financiera del estudio al que pertenecían. Destaparon un caldero que no debían. Qué lástima que estos diseñadores, escritores y artistas hayan sido apartados de su propia creación en una trama propia del mismísimo Disco Elysium. ¿Qué crees que esto significa para el futuro del juego? Tomemos cartas en el asunto y encarguémonos nosotros mismos de deshacer el entuerto. Utilicemos la inteligencia artificial de ChatGPT para crear una simulación y llevar a buen término el legado de Disco Elysium. Esta es la historia de una de mis primeras tomas de contacto con ChatGPT. Uno de sus errores más comunes, la alucinación, captó mi interés. Un fallo en algún punto indeterminado de su sistema probabilístico puede hacer que todo salte por los aires y su capacidad para detectar patrones se convierta en un balbuceo psicotrópico. Fue en ese momento cuando me pregunté, ¿y si en lugar de luchar contra estas peculiaridades de la IA, las aprovecho a mi favor? No tiene sentido darse de cabeza contra los errores ajenos. Lo mejor es servirse de ellos. Preparemos un plato de razón técnica salpimentado con un poco de delirio. Así las cosas, me propuse montar una simulación de Disco Elysium utilizando ChatGPT. Algunas modificaciones fueron necesarias. En el juego original, vas obteniendo puntos que puedes invertir para mejorar tus habilidades a lo largo de la historia. Pero para esta simulación, que sería más estática y además tendría que contar con las limitaciones de memoria de ChatGPT, le asignaría unos valores fijos a cada una de esas habilidades. Otro aspecto que prioricé fue el formato de la información que aparece en el juego original. No todo fue un camino de rosas, no. ChatGPT presentó varios problemas de continuidad, incluso antes de superar su límite de tokens y reorganizar su memoria. Comencé dándole instrucciones poco a poco, de manera que podía corregir errores de formato sobre la marcha al tiempo que reducían la ambigüedad al mínimo. Algunas de las alucinaciones de ChatGPT fueron realmente delirantes.
Me disculpo por la confusión de antes. Empecemos de nuevo, yo actuando como el personaje que has creado, y tú como Harry Dubois. Dime lo que quieres decir y yo te responderé en consecuencia. Empecemos. Genial. ¿Qué quieres decirle a Harry? ¡Que yo soy Harry! Encantado de conocerte, Harry. Yo soy ChatGPT. ¿En qué puedo ayudarte hoy? A pesar de que progresivamente lograba que replicara el estilo de juego de Disco Elysium, con un nivel de satisfacción aceptable, mi meta era condensar mis instrucciones en un solo código escrito en lenguaje natural, de manera que pudiera enviarlo e iniciar automáticamente la simulación. Además de los errores de continuidad, uno de los problemas más habituales que me encontré fue la dificultad de la IA para ceñirse a los elementos que le había proporcionado sin introducir elementos ajenos. Nombres de habilidades que no existían, opciones de acción impropias del juego original. Lo que conseguí fue una simulación que, aunque parecía auténtica en ciertos momentos, demostraba ser inestable y revelaba la trampa con facilidad. Una apariencia falaz de simulación. Convertí parte de mis instrucciones en pseudocódigo para detectar qué parte del flujo de operaciones estaba dando problemas. Mis instrucciones en un solo prompt funcionaban, pero solo superficialmente. No era posible jugar una partida completa. Tras trastear un rato afinando y sintetizando, di con unas instrucciones que ponían la simulación en marcha. Por fin, he aquí una apariencia veraz de simulación, una representación directa y exacta, aunque parcial, de las conversaciones de Disco Elysium. Mi simulación funciona en el modelo GPT-3, aunque precisa de algunas anotaciones fácilmente aplicables. Los parches del primer día. ¿Y qué ocurriría con el modelo GPT-4? Veamos los resultados. También en español. ¿Quién es ese personaje? El modelo GPT-4 sí que pudo llevar a cabo la simulación siguiendo mis instrucciones, sin necesidad de añadir nada más. Sin quererlo, he generado, como subproducto de mi simulación, una prueba de desempeño para los modelos de ChatGPT. Como escribí estas instrucciones con GPT-3 en mente, los mentados parches son necesarios para que muestre un formato adecuado. Con todo y todo, espectadores, dejaré mi código en un comentario fijado en este vídeo para que cualquiera pueda probar la simulación o incluso tratar de depurar ese código para que funcione sin problemas en GPT-3. De momento, aunque de hecho puede funcionar en GPT-3, necesita ciertas indicaciones para corregir errores menores de formato. Después de esta experiencia, y para concluir el vídeo, quiero decir que no puedo estar de acuerdo con la afirmación de que inteligencia artificial y ser humano compartan el mismo tipo de inteligencia. Hay diferencias de base. Mientras que nosotros experimentamos el mundo mediante un cuerpo provisto de sentidos, la organolepsis, las IAs lo hacen a través de bases de datos preestablecidas. Todo el input sabe a lo mismo. A diferencia de lo que hace una IA, los humanos no solo recibimos información, sino que construimos una parte importante de la realidad mientras la percibimos. La escala de nuestros sentidos es al mismo tiempo marco y mensaje. Luego está claro la voluntad, concepto sin el cual es prácticamente imposible entender la inteligencia humana. Las IAs carecen de voluntad, lo que las hace incapaces, por definición, de comprometerse con una idea o pensamiento. Sin embargo, los seres humanos en su exploración tentativa del mundo deben comprometerse con ciertas ideas y decisiones para avanzar. No siempre sale bien, pero es necesario. Este desafío, al comparar la inteligencia humana y la inteligencia artificial, nos invita a considerar nuestra relación con lo desconocido, algo que también se explora en el universo del juego. En Disco Elysium existe un fenómeno llamado el pálido. El pálido es la característica geológica más dominante del mundo, el tejido separativo entre los territorios de Elysium. Se mide por su entorno, por lo que sí existe. Uno de los personajes del juego utiliza hidrotransductores para grabar el silencio, para averiguar dónde comienza este misterioso fenómeno. Los habitantes de Elysium solo lo conocen por lo que no es, por su negatividad. Del mismo modo, la filosofía es un conocimiento negativo del mundo. Tenemos más claro lo que sabemos que no es que lo que sabemos que es. Esta incertidumbre es condición necesaria para el movimiento, tanto en el universo de Disco Elysium como en la filosofía de nuestro mundo. Y sin danza de pies firmes en el suelo, sin la interrupción momentánea del equilibrio y sin manos ágiles y frenéticas moviéndose en armonía con músculos, tendones, articulaciones y huesos, no hay disco, baby.